Buenos días, Ariana. Buenos días, chicos. Buenos días con todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Yo soy la profesora Karen Pariona Ramírez. Si tienen alguna duda, algún inconveniente, me lo hacen saber mediante el chat o tan solo encendiendo el micrófono, ¿ya? Al término de su consulta, sí les voy a pedir que apaguen el micrófono. Entonces vamos a empezar con nuestra clase. Entonces, en esta clase vamos a tocar el tema de análisis dimensional y de vectores. Vamos a ver la teoría necesaria para poder resolver los ejercicios de clase. Vamos a, vamos a poder visualizar por este lado. Todos pueden visualizar la pantalla. ¿Sí? ¿Todos pueden visualizar la pantalla? ¿Me dicen? Muy bien, gracias. Entonces empezamos. En esta primera semana vamos a tocar el tema de análisis dimensional y vectores. Cuando nosotros hablamos de análisis dimensional, hablamos de las cantidades físicas. Y cuando nos referimos a cantidades físicas, indicamos que las cantidades físicas son todo aquel que se puede medir. Todo lo que podemos medir se le conoce como cantidad física. ¿Qué podemos medir? Podemos medir la masa, ¿no? Utilizando la balanza, podemos medir el tiempo también utilizando un reloj, un cronómetro. Entonces, todo aquello que podemos medir se le conoce como cantidad física y de eso se encarga de estudiar la física, ¿ya? Estas cantidades físicas en algunos libros lo llaman magnitudes. Magnitudes o cantidades físicas es lo mismo. La física es una ciencia experimental que se va a encargar de estudiar estas cantidades físicas. ¿Cómo las estudia? En base al método científico. Vamos a experimentar todo lo que ocurre, todos los fenómenos naturales que ocurre en nuestro alrededor con la finalidad de encontrar una explicación. Entonces, al experimentar, lo que nosotros hacemos es medimos. Medimos la altura, medimos el tiempo, ¿no? Como habíamos dicho, todas las cantidades físicas se miden, medimos. Medimos y al final, si estas mediciones tienen alguna relación, podemos formular una ley física. ¿Y cómo se representan las leyes físicas? Se representan mediante ecuaciones. Entonces podemos decir que el lenguaje de la física son las matemáticas. Y ahí está la dificultad, que muchos no dominamos el idioma de la física, que son las matemáticas. Ahí está la dificultad de física, ¿no? Que muchos dicen, no, la física es muy complicada, no me gusta, pero no, la física en realidad no es complicada, el problema es que nosotros no dominamos el idioma. Es como por decir, si yo me pongo a hablar acá en quechua, en aymara, no todos me van a entender, ya que no todos dominamos este idioma. Entonces ahí está la tarea de ustedes de ponerse a repasar sus cursos de matemática, su geometría, aritmética, álgebra, trigonometría. ¿Ya? Ok, entonces todo lo vamos a expresar en una ecuación física. Entonces lo que nosotros decimos es medimos. ¿Qué vamos a medir? Vamos a medir las propiedades físicas, por ejemplo, del tamaño, ¿no? Para medir el tamaño utilizo la longitud, para medir la masa puedo utilizar la inercia, para medir el tiempo puedo utilizar las vibraciones de un resorte, ¿no? La que vibra. Entonces, lo que nosotros medimos en realidad son las propiedades físicas
de estos fenómenos que ocurren en la naturaleza. Cuando nosotros medimos, utilizamos unidades de medida. Entonces, por ejemplo, medimos la longitud en metros, kilómetros, centímetros, milímetros, pulgadas, ¿no? Pero la idea es utilizar la misma unidad de medida, ¿no? Entonces ahí es donde se crea el sistema internacional, el SI. Este sistema internacional agrupa las cantidades físicas, que también, como les dije, se les conoce como magnitudes, en siete cantidades físicas fundamentales, con su respectiva unidad de medida. La longitud me dice el sistema internacional que se mide en metro. Entonces, si un problema está expresado en kilómetros, en centímetros, lo tengo que pasar a metros, ¿ya? A metros. ¿Qué más? Me dice ahí, la masa. La masa no, tiene que estar expresado en kilogramos. La masa en kilogramos. El tiempo en segundos. Si está en horas, yo tengo que saber la equivalencia a segundos, que en una hora hay 3.600 segundos. Todos los ejercicios los vamos a expresar, nuestros datos tienen que estar en unidades del sistema internacional. Tenemos la intensidad de corriente en amperios o amper, la temperatura, tenemos la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa, ¿no? Ahí está. Entonces, ahí tenemos nuestras cantidades físicas, que son 7. Acá faltaría la intensidad luminosa, ¿no? En realidad son 7. Ahí está. Y está. Entonces, para comprobar si una ecuación es físicamente correcta, es importante conocer las dimensiones. Por ejemplo, la dimensión de la longitud es L, la dimensión de la masa es M, la dimensión del tiempo es T, mayúscula, la intensidad de corriente es I, la intensidad luminosa es J, la temperatura es teta, la cantidad de sustancia es N. Ahí está la intensidad luminosa. Entonces yo tengo que conocer las dimensiones de estas cantidades físicas fundamentales. Cuando estas cantidades físicas fundamentales se combinan, recuerda de que van a estar representadas en una ecuación, van a estar combinadas, van a dar como origen a nuevas cantidades. Estas cantidades se les va a llamar derivadas. Entonces las cantidades derivadas, en su dimensión van a aparecer todas estas letras, ¿no? En mayúscula. También nosotros cuando medimos tenemos que tener en cuenta unidades, eh, unidades mayores o menores, ¿no? A la decena. Entonces acá nosotros tenemos múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, yo quiero expresarlo la longitud en centímetros. Ah, ya, centímetros. El centímetro es su prefijo es simplemente C y equivale a 10 a la menos 2. Un centímetro es 10 a la menos 2 metros. ¿Ya? Puede ser, acá también yo tengo tenemos por acá un micrómetro, Un micro es el orden de 10 a la menos 6. Yo puedo decir un micrómetro, entonces 10 a la menos 6 metros. Un microsegundo, 10 a la menos 6 segundos. Un, un microcoulomb, 10 a la menos 6 coulomb. Entonces estos prefijos me sirven para poder expresar, ya no para colocar los 0,0002, no, ya le coloco los prefijos, ¿no? Los múltiplos y los submúltiplos. De la misma forma, ahí tenemos los múltiplos, el tera, el giga, mega, kilo, el deca. Tenemos ahí. Es importante tener en cuenta esto porque todas las respuestas generalmente se representan en notación científica. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta ello.
Entonces, nuestro tema de hoy es hablar acerca del análisis dimensional y hemos dicho que el análisis dimensional, eh, toda ecuación, toda expresión física está representada mediante una ecuación. Esa ecuación se le llama ecuación dimensional. Entonces, yo tengo que comprobar si se trata de una ecuación. Recuerda que una ecuación es una igualdad. En este caso será una igualdad de dimensiones. Si a la derecha estoy hablando de metros, a la izquierda también tiene que ser metros. Tanto el resultado como cada uno de los términos de la ecuación tienen que tener la misma dimensión, me dice. Entonces, tengo que tomarle dimensión para comprobar si la ecuación es físicamente correcta. Para tomarle dimensión, le coloco a la cantidad física entre corchetes. Entonces, acá, por ejemplo, estoy tomando la dimensión de x, ¿no? Dimensión de x. Entonces, cuando yo le tomo la dimensión de x, nosotros decimos que solamente se toma dimensiones a las bases, a los exponentes no se les toma dimensión. Los exponentes son números enteros o fracciones. Entonces, no se toma dimensión a los exponentes. Una propiedad que tenemos que tener en cuenta es que los números, los logaritmos, las funciones trigonométricas, su dimensión es igual a 1, son adimensionales. ¿Ya? Eso no te olvides. Todo número, todo ángulo, toda función trigonométrica son adimensionales, así como los logaritmos también. Cuando nosotros tomamos dimensión a una multiplicación, esta dimensión se distribuye a cada uno de los términos. Lo mismo sucede con la división. Acá tenemos, por ejemplo, un producto de una cantidad física con un número. Entonces nosotros simplemente decimos, como C es un número, su dimensión va a ser 1. 1 por la dimensión de X es la dimensión de X. Acá tenemos una potencia. Recuerda que en una potencia solamente se toma dimensión a la base. Entonces, solamente se toma dimensión a X, no se toma dimensión al exponente. Recuerda que en una ecuación física no solamente tenemos un producto. ¿Tenemos qué cosa? También tenemos también, eh, en una ecuación pueden aparecer sumas y restas. Entonces, cuando en una ecuación aparece sumas y restas, lo que podemos aplicar es el principio de homogeneidad. En este principio de homogeneidad me dice que cada uno de los términos tiene que tener la misma dimensión. Todos los términos. Este B sub 0 y este A por T tienen que tener la misma dimensión al resultado. Entonces, la ecuación dimensión, el principio de homogeneidad se aplica en una ecuación donde aparecen sumas o restas. Entonces, ¿qué me dice este principio de homogeneidad? Que cada uno de los términos, la dimensión de cada uno de los términos va a ser igual en dimensión al resultado. Entonces, acá yo observo que la dimensión de V va a ser igual a la dimensión de V sub 0, igual a la dimensión de este producto AT. Al tener iguales dimensiones, yo puedo decir que también tendrán iguales unidades. Para poder resolver cualquier ejercicio de análisis dimensional, también tenemos que tener en cuenta algunas dimensiones básicas. Las que más se utilizan son, por ejemplo, el área, ¿no? El volumen, velocidad. Entonces, tengo que conocer la dimensión de cada una de ellas. El área lo puedo sacar porque el área es metros cuadrados, metro por metro, longitud al cuadrado. El volumen es metros cúbicos, entonces era longitud al cubo. Tenemos por este lado la velocidad. ¿La velocidad qué es? La velocidad es metros sobre segundo. Metros es longitud, segundos es tiempo, entonces tenemos el LT a la -1. Tenemos la
aceleración. La aceleración es metros sobre segundo al cuadrado y tenemos acá el LT a la menos 2. Si nosotros hablamos acerca de la fuerza, su unidad de la fuerza es el Newton. Y Newton no es fundamental, pues, ¿no? En nuestro cuadro acá no aparecía como unidad el Newton, ¿no? Entonces, no hay. Entonces, ¿qué se recomienda para la fuerza? Escribir su ecuación. La fuerza lo puedo expresar como masa por aceleración. Como ya conoces cuál es la dimensión de la masa, que es m, la dimensión de la aceleración, que es L menos 2, entonces no va a haber problemas. No hay problemas. ¿Sí? Tenemos también a la presión. La presión se define como fuerza sobre área. La presión es fuerza sobre el área. Entonces, nosotros decimos, la fuerza es MLT a la menos 2, el área es L al cuadrado. Este L al cuadrado sube y ponemos finalmente la dimensión de la presión, el M, L a la menos 1, T a la menos 2. Menos 2. Tenemos el trabajo. El trabajo se define como fuerza por distancia. Hallamos la dimensión del trabajo, es ml al cuadrado, t a la menos 2. Podemos observar acá que tanto el trabajo como, ahí tengo el trabajo, como la energía van a tener igual dimensión. Entonces puedo decir que dos cantidades físicas pueden tener la misma dimensión. Pueden tener la misma dimensión. Tenemos la densidad lo puedo definir como masa sobre volumen. Masa m, volumen L al cubo, y tenemos finalmente la dimensión de la densidad, m, L a la menos 3. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? Los escucho, los leo. Ok. Entonces acá nosotros tenemos, no olvidemos entonces de que dos cantidades físicas diferentes pueden tener la misma dimensión, como es el caso del trabajo con la energía. Al tener la misma dimensión, tienen las mismas unidades. Por eso es que el trabajo y la energía se miden en joules, ¿no? Se miden en joules. Ya está. Entonces vamos a revisar algunos ejercicios hasta acá. Ejercicios de análisis dimensional. Vamos a revisar si no hay consultas acerca de análisis dimensional. Ahí tenemos. Tenemos el ejercicio número 1, te dice con respecto al análisis dimensional, indique verdadero o falso. Entonces tenemos acá 3 proposiciones. ¿El peso y la masa tienen igual dimensión? ¿Qué me dicen por ahí? ¿El peso y la masa tienen igual dimensión? ¿Qué dicen, chicos? ¿El peso y la masa tendrán la misma dimensión? Decimos que la primera proposición es ¿verdadero o falso? Pueden encender sus micrófonos. ¿Falta? Falso, me dicen. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de peso como fuerza, ¿no? Peso es fuerza.
y masa es una cantidad escalar. Entonces nosotros decimos que la primera proposición es falso porque peso es fuerza, ¿no? Fuerza. ¿Ya? No te olvides eso. Peso es fuerza. Peso, el peso se define como masa por la gravedad. Por eso no es igual, pues. Por eso no es igual. ¿Ya? Muy bien. Entonces la primera proposición es falsa. La segunda proposición, dos cantidades físicas diferentes pueden tener igual dimensión. Esta palabrita que te dice, pueden tener igual dimensión, ¿qué dicen? ¿Verdadero o falso? Vamos chicos, lo mencionamos en la teoría. Hemos dicho que el trabajo y la energía pueden tener la misma dimensión. Yo puedo decir, el trabajo, profesora, el trabajo es diferente a la energía, ¿no? Son dos cantidades físicas diferentes, ¿ya? Son diferentes, pero si yo le tomo dimensión, el trabajo va a tener igual dimensión a la energía. En dimensión son iguales. ¿Eso qué significa? Al tener igual dimensión van a tener igual unidad. Su unidad, su unidad del trabajo es el joules y de la energía también es joules. Por eso podemos decir que la segunda proposición es correcta. Finalmente, la tercera proposición. Las cantidades físicas que se suman o se restan pueden tener igual dimensión. Las cantidades físicas que se suman o se restan deben tener, o sea, es un requisito indispensable, deben tener igual dimensión. ¿Qué dices? ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero por el principio de homogeneidad, ¿no? Habíamos dicho, a ver, imagínate, ya, yo te digo, a ver, volumen. Volumen, vamos a poner acá, voy a borrar esto. Por decir, habíamos puesto así, que no quiere borrar. Por decir, habíamos dicho, si nosotros hablamos de velocidad, cada uno de los términos tenía que hablarse de velocidad. Vamos a poner acá. Por ejemplo, si yo digo A es igual a velocidad. Velocidad más E. Entonces, ¿cuál será la dimensión de A? Eso es fácil, tú dices, profesora, A tiene que ser velocidad. E tiene que ser velocidad. Cada término de la ecuación debe tener igual dimensión porque acá aparece una suma. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 5 es igual a T más A, entonces tú dices, pues a ver, este profesora es un número. Este es un número. Número. Ese es número, ¿no? Entonces cada uno de los términos será número. Entonces ahí tenemos el primer ejercicio. ¿Alguna consulta, chicos, para el primer ejercicio? Los escucho, los leo. Ejercicio número 1, ¿alguna consulta? ¿No hay consultas? Profesora, una consulta. ¿Me escuchó? ¿La aceleración y la velocidad vendrían a ser iguales dimensiones? La aceleración y la velocidad. Mira, en la teoría hemos visto que una cosa es decir
aceleración y otra cosa es decir velocidad. Velocidad es desplazamiento entre el tiempo, por eso su dimensión es LT a la menos 1. Aceleración es LT a la menos 2. ¿Ya? Entonces, son dos, tienen diferente dimensión, pues, como te puedes dar cuenta. Lo que yo sí podría decir es, profesora, la distancia y la altura, ¿tienen la misma dimensión? Distancia y altura, ¿tienen la misma dimensión? ¿Qué me dicen? Sí, Sí, ¿por qué? Porque los dos se miden en metros. Como se miden en metros, tienen que tener la misma dimensión, ya que tienen la misma unidad de medida. A ver, si yo te hablo, por ejemplo, de velocidad, velocidad y rapidez, ¿son iguales? ¿Qué me dicen? ¿Velocidad y rapidez son iguales? ¿Qué me dicen, chicos? ¿Velocidad y rapidez son iguales? Son diferentes porque velocidad es un vector y rapidez es un escalar. Pero ambos se miden en metros por segundo, entonces ambos van a tener la misma dimensión. Es como, por ejemplo, acá yo te hablo de fuerza, ¿no? Tengo muchos tipos de fuerza. Puedo tener peso, puedo tener fuerza de tensión, puedo tener fuerza elástica, pero todas las fuerzas se miden en Newton, por lo tanto van a tener la misma dimensión. ¿Me dejo entender? Si yo hablo, por ejemplo, del el periodo de rotación, ¿el periodo en qué se mide? ¿Qué unidad tiene el periodo? El periodo, ¿qué unidad tiene? ¿Me pueden decir qué unidad tiene el periodo? El periodo de rotación, ¿no? El periodo se puede medir en horas, en segundos, o sea, por lo tanto, el periodo es tiempo. El periodo es el tiempo que se tarda en dar una vuelta completa, en terminar un ciclo. Entonces, el periodo y el tiempo tienen la misma dimensión. También en un ejercicio te pueden decir la aceleración de la gravedad. Entonces, si te hablan de aceleración de la gravedad, tiene la misma dimensión de cualquier aceleración. ¿Ya? Muy bueno. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? ¿No hay más? Ok, entonces continuamos con el ejercicio número 2. En este ejercicio número 2 me aparece una ecuación física. Ahí está, mira mi ecuación. En esta ecuación física están diciendo, aparece sumas y restas, entonces voy a tener que aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, en esta ecuación yo puedo decir lo siguiente, que H, acá le vamos a poner, creo, por acá me va a quedar, que H es igual, me dice, a H sub 0 más AV al cubo menos BT al cuadrado. Entonces, en este ejercicio me especifican quién es H. Mira, H y H sub 0 son alturas. Entonces, este de acá es altura. Entonces, si el resultado de la ecuación es altura, cada uno de los términos de la ecuación deben ser altura. Mira, este también es altura. Este también tiene que ser altura. ¿Todos hasta ahí, chicos?
¿Sí? ¿Me dejó entender? Entonces, para este ejercicio me están pidiendo que termine la dimensión de A y de B. Entonces, ¿dónde está A? Entonces yo digo AV al cubo. ¿Qué cosa representa? Altura. Entonces, si yo multiplico la dimensión de A por la dimensión de V al cubo, me tiene que dar igual a la dimensión de la altura. Entonces acá la dimensión de A. En el ejercicio te dicen que V es rapidez. Entonces, de dato. V rapidez. La rapidez y la velocidad tienen la misma dimensión, LT a la menos 1. Entonces acá es LT a la menos 1. No te olvides que está elevado al cubo. Todo esto al cubo. Va a ser igual a la dimensión de h. H es altura, altura L. Operamos nada más. Acá yo tengo la dimensión de A va a ser igual a la L sobre, acá es L al cubo T a la menos 3. Y está. Y finalmente ya tengo la dimensión de A. La dimensión de A es igual L, este 3, cuando sube, su exponente cambia, menos 3. T al cubo. La dimensión de A es L a la menos 2, T al cubo. ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿O por ahí se fue un número? Los escucho. ¿Todos siguieron con la operación? A ver, dedito Sí, arriba. profesora. Ok, muy bien, gracias por la respuesta. Entonces acá me falta calcular B. Aquí está B. Me dice B por T al cuadrado me tiene que dar altura. Entonces, cuando yo le tome dimensión de B por la dimensión de T al cuadrado, tiene que ser igual a la dimensión de la altura. Y reemplazo. Dimensión de B. Dato. Me dice que T es tiempo. Entonces, dimensión del tiempo es T. T elevado al cuadrado. Altura, L. Dimensión de B es L sobre T al cuadrado. Finalmente ya tengo la dimensión de B. LT a la menos 2. ¿Todos de acuerdo? Consultas, chicos. Vamos. Los escucho, los leo. ¿Consultas? Ok, entonces no hay consultas. Entonces continuamos. El ejercicio 3 es un ejercicio ya de vectores, entonces hay que revisar la teoría respecto a vectores. No hay consultas de análisis dimensional, chicos. No hay consultas, entonces continuamos con la teoría. Ya está. Entonces, en esta segunda parte vamos a hablar acerca de vectores. Vectores, ¿no? De las cantidades vectoriales.
Entonces hemos dicho que la física se encarga de estudiar a las cantidades físicas y toda cantidad física se puede medir. Podemos medir el tiempo, podemos medir la masa, podemos medir la velocidad, la aceleración, la energía. Pero hay cantidades físicas que, que no es suficiente medirlos, porque para medirlos también tenemos que tener en cuenta la dirección. No es lo mismo decir eh, 20 kilómetros de tu casa, ¿no? A ver, no, te dice tu, por ejemplo, te dicen ahí, nos encontramos a 20 kilómetros de tu casa. Entonces, 20 kilómetros, ¿dónde será? ¿Al norte, al sur, este, oeste? Entonces, necesito una información adicional a decir 20 kilómetros, ¿no? Entonces, hay cantidades físicas que requieren una información adicional, aparte de conocer su valor numérico, su unidad. Por ejemplo, si yo hablo de la temperatura, decir 30 grados centígrados se entiende, no necesitas mayor información. Lo mismo con la presión, ¿no? 120 pascales se entiende. Pero si nosotros hablamos acerca de la velocidad, no es lo mismo irse con moverse con 70 kilómetros por hora al este que al oeste. No es lo mismo, ¿no? Entonces dicen, a ver, muévete, digo acá, el bus A se mueve a 70 kilómetros por hora. ¿Lo podremos encontrar? Entonces necesito una información adicional. Esa información vendría a ser la dirección y el sentido. Entonces, las cantidades físicas requieren de indicar la dirección y el sentido. Estas cantidades físicas las podemos representar en base a los vectores. Toda cantidad vectorial lo puedo representar con vectores. Entonces, para sumar cantidades vectoriales, no es suficiente que tengan la misma unidad. Yo no voy a decir 70 kilómetros por hora más 80 kilómetros por hora, ¿cuánto es? Entonces necesito la dirección. Necesito la dirección. Si se mueve al este o al oeste, norte, sur. Entonces, para poder sumar cantidades vectoriales, no es no solamente tengo que fijarme la unidad, también me tengo que fijar la dirección y el sentido. Entonces, toda cantidad vectorial lo vamos a representar con vectores. Y un vector es una flecha orientada en el plano cartesiano. Entonces, acá yo tengo esta flechita que se encuentra en el plano cartesiano. Ya, ahí está. Este es mi plano cartesiano. No te olvides, este es el eje X, positivo, y por acá está el eje Y, pues, el eje Y. Oh, ahí está, mi eje Y. Entonces, este vector le voy a poner un nombre, le voy a poner vector A. Este es mi vector A. Lo voy a representar A flechita y se le va a leer vector A. Para que este vector esté bien definido, tiene que tener tres datos. El primer dato, la dirección, ¿no? La dirección es el ángulo que forma el vector con el eje X positivo y se mide en dirección antihoraria, ¿ya? Se mide en dirección antihoraria. El tercer dato es el segundo dato, mejor dicho, es el sentido. El sentido está representado por la cabeza del vector, me va a indicar la orientación. La orientación. Finalmente, el tercer dato me indica el tamaño del vector. Se le llama magnitud o a veces lo llaman módulo, ¿no? Módulo. Los matemáticos lo llaman módulo, nosotros lo llamamos magnitud. Pero representan lo mismo. El módulo o magnitud me indica el tamaño del vector.
¿ya? ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? Ok. Entonces, tenemos varias cantidades vectoriales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Recuerda que toda cantidad física lo vamos a representar en base a una ecuación, Y en una ecuación aparecen sumas y restas, ¿no? No hay problema si hay multiplicación, división. El problema se presenta cuando en esa ecuación física aparecen sumas o restas. Entonces tengo que saber sumar vectores. ¿Cómo se suman los vectores? ¿Cómo se restan los vectores? Entonces, para ello vamos a ver los métodos que podríamos aplicar, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el método para sumar vectores. Este método se utiliza para dos vectores y consiste en formar un triángulo, ¿no? Entonces coloco un vector a continuación del otro, el vector A y el vector B. ¿Qué significa colocar un vector a continuación del otro? Que la parte final, que es esta de acá, coincida con la parte inicial del siguiente vector. Estos dos tienen que colocarlos. Entonces coloco uno a continuación del otro y está A y B. La parte final y la parte inicial coinciden. Y está. Luego, ¿qué hago? El vector resultante, que es el vector suma para este caso, lo puedo calcular uniendo el extremo inicial del vector con el extremo final del último vector. Entonces, este es el vector resultante, que vendría a ser la suma. Entonces, no te olvides, el vector resultante es la unión del punto inicial con el punto final. El vector resultante va del punto inicial hacia el punto final del último vector. Es parecido al método del polígono, sino que acá solamente utilizamos eh, dos vectores, ¿ya? Ahí está el vector A y el vector B. Entonces lo sumamos, mira ahí está. Acá, por ejemplo, tengo tres vectores. Estos tres vectores ya están ordenados, mira, inicio, final, inicio, final, inicio, final. Entonces, ¿cómo se calcula el vector resultante? Ya no hay un espacio vacío para calcular el vector resultante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente decimos cuando todos los vectores están ordenados y está cerrado, nosotros decimos que se ha formado un polígono cerrado. En este caso, un triángulo cerrado, donde donde la suma va a ser igual a 0. Entonces, a esto le llamo polígono cerrado. Polígono cerrado. En un polígono cerrado, la resultante es igual a 0. Entonces, en los ejercicios vamos a procurar encontrar polígono cerrado. En este caso, triángulo cerrado. Entonces, acá, por ejemplo, ya no tengo un vector, tengo un conjunto de vectores. Entonces, acá aplicamos el método del polígono cuando son más de 3 vectores. Es lo mismo que el método del triángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Ordenamos los vectores uno a continuación del otro. Ahí está, uno a continuación del otro. Final, inicio, final, inicio, final. Ahí está. Entonces lo ordeno, lo ordeno. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, habíamos dicho que para poder calcular el vector resultante, lo único que hago es uno el punto de inicio con el punto final. La resultante va del punto inicial al punto final. Una vez que estén ordenados, la resultante va del punto inicial hacia el punto final. Lo dibujamos, ahí está. Acá hay otro vector más, mira, D. Está muy bien, entonces este ya no es mi punto final, pues borro, este no es mi punto final. Mi punto final vendría a ser esta. El vector resultante va a ir de este punto a este extremo. Como te puedes dar cuenta,
la parte final de la resultante coincide con la parte final del último vector. ¿Se entendió, chicos? Y como una observación, puedo poner cuando aparece un polígono cerrado. Mira, acá aparece un polígono cerrado. Entonces, este es un polígono cerrado. En un polígono cerrado, la resultante es 0. Entonces, en los ejercicios vamos a buscar esto, que aparezcan polígonos cerrados, ¿ya? ¿Consultas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Ok, vamos a ver otro método más. Hemos visto el método del polígono. Vamos a ver este método del paralelogramo. Este método del paralelogramo se utiliza para poder sumar dos vectores, pero dos vectores que están formando un ángulo entre sí. Ahí está el vector A y el vector B. Están formando un ángulo entre sí. Entonces, vamos a poder sumarlo. Para aplicar este método es importante conocer eh, el ángulo entre ellos, ¿no? El ángulo entre ellos. Entonces nosotros decimos, ahí está. Completamos nuestro paralelogramo de tal forma que la diagonal que se encuentra entre estos dos vectores vendría a ser la resultante. Ahí está, A y B. Entonces esa es la resultante. Este método del paralelogramo me ayuda no solamente a visualizar el vector resultante, sino también a determinar la magnitud. Entonces, para determinar la magnitud, está la magnitud del vector resultante, puedo aplicar esta ecuación, la raíz, la resultante o también llamada suma, ¿no? Suma de vectores. Entonces, resultante siempre es la suma de los vectores. Si tú aplicas el método del polígono, tú ordenas los vectores. Ahí está, mira, aquí está mi vector A, B y lo traslado al vector A. Ahí está, están ordenados A y B. Entonces, mi resultante sería la unión del punto de inicio, ahí está inicio, y mi punto final. Ahí está. Este es el vector resultante. Para poder hallar el vector resultante, tú tienes que ordenar los vectores, colocarlos uno a continuación del otro, ¿no? De tal forma que la unión del punto inicial con el punto final del último vector te puede ayudar a visualizar, a graficar la resultante. ¿Qué más? Utilizo mis conocimientos de geometría, hago las proyecciones respectivas y voy a tener esta relación. Que la magnitud de dos vectores lo puedes calcular conociendo el valor, la magnitud del primer vector, más la magnitud del segundo vector al cuadrado, más el doble del producto por el coseno de teta. Teta es el ángulo entre el vector A y el vector B. ¿Ya? No te olvides eso. Puedes poner como una observación, si yo, por ejemplo, determino el vector diferencia, A menos D, mira, puedo determinar también el vector diferencia, A menos D, ¿no? Este vector diferencia lo puedo calcular de la misma forma que el vector suma. La única diferencia es que en el producto va el signo menos, el signo menos. Entonces podemos poner algunos casos de método de paralelogramo, ¿no? Primer caso, si el ángulo entre ellos, si el θ es igual a 0, o sea que está el vector A, está el vector A, y acá está el vector B.
Entonces, cuando el ángulo es igual a 0, el coseno toma su máximo valor y hablamos de una resultante máxima. La resultante máxima sería A más B, cuando los dos vectores forman un ángulo de 0 grados cuando tienen el mismo sentido, la misma orientación. En el segundo caso, puedo decir que el ángulo entre los dos vectores sea igual a 180 grados. O sea, que está el vector A y el vector B va a tener dirección opuesta. Entonces, entre ellos hay un ángulo de 180, de tal forma que yo puedo decir que el coseno de 180 es menos 1, la resultante es mínima, ya que el coseno toma su mínimo valor, diferencia. También puedo indicar si los vectores son perpendiculares. Acá está el vector A y acá está el vector B, 90. Ahí está. Entonces podemos decir que esta es la resultante, este es el vector resultante. La resultante mínima, en este caso la resultante lo puedo calcular por Pitágoras. Ahí está. No te olvides, resultante máxima, resultante mínima. Resultante máxima es la suma, ahí está la resultante máxima, y resultante mínima la diferencia. También puedo poner como una nota, si yo tengo dos vectores, ahí está, este es el vector A, y acá también vale A, tienen la misma magnitud, dos vectores con igual magnitud. Entre ellos está formándose un ángulo de 120. ¿Cuánto será la resultante? Si tú aplicas la fórmula del paralelogramo, esta resultante te va a salir igual a A. ¿Ya? Entonces, es eso. Entonces, ya tenemos entonces cómo sumar varios vectores. Este es el método del paralelogramo. Solamente te sirve para poder graficar el vector resultante. Mientras que el método del paralelogramo se aplica únicamente para dos vectores. Este método de paralelogramo te sirve para sumar dos vectores, lo puedes graficar al vector resultante y además de ello puedes saber la magnitud del vector resultante. ¿Ya? ¿Qué más? Entonces continuamos. Unos conceptos adicionales, puedo hablar acerca de diferencia de vectores. Acá para poder hallar la diferencia, lo único que hago es cambio la dirección. Mira, en B apuntaba a la derecha, ahora apunta a la izquierda. Entonces, junto el punto inicial, ahí está el punto inicial, con el punto final, entonces puedo hallar el A menos B. Este ya no es el vector resultante. Recuerda que el vector resultante siempre es suma. Siempre suma, ¿ya? Podemos hablar acerca de cuando nosotros trasladamos a un vector. Ahí tengo una cuadrícula. Este es el vector rojo. Mira, su orientación, su tamaño, lo puedo visualizar. Este vector lo puedo trasladar por toda la cuadrícula, pero para trasladarlo se tiene que conservar su magnitud, o sea, su tamaño, tiene que conservar su dirección y su sentido. Entonces, este vector lo puedo trasladar en este otro vector. Mira, ahí está. Se ha trasladado, tiene el mismo tamaño, la misma orientación, el mismo sentido. Es el mismo vector, lo único que ha pasado es que ha cambiado de posición. Puedo trasladarlo en otra posición y así en otra. Entonces los vectores pueden ser trasladados. Los vectores pueden ser trasladados. Claro, conservando la dirección y el sentido, porque si yo cambio la dirección, el vector ya no sería el mismo.
Vectores iguales. Un vector para que sea igual a otro, ¿qué es lo que tiene que tener? Tiene que tener el mismo tamaño, la misma orientación y el mismo sentido. ¿Ya? Entonces, dos vectores para que sean iguales tienen que tener el mismo tamaño, la misma orientación, el mismo sentido. Vectores opuestos. Ahí está. A y B. Son opuestos porque tienen sentidos opuestos. Entre ellos están formando, podríamos decir, un ángulo de 180 grados. Tienen el mismo tamaño, pero tienen sentido opuesto. Vectores paralelos son vectores que no se intersectan, no se cruzan, pueden tener la misma orientación o dirección opuesta también. Eso es válido. Mira acá, puedo sumar de frente. El ángulo entre ellos es igual a 0 grados. Por lo tanto, van a formar una resultante máxima. Y cuando tienen dirección opuesta, formarán una resultante mínima que se calcula como la diferencia de los dos vectores. Entonces, no te olvides, resultante máxima, suma y resultante mínima se representa por la diferencia. Podemos también hablar acerca de la descomposición de un vector. Entonces, podemos calcular el vector resultante aplicando el método de paralelogramo, podemos aplicar el método del polígono. Recuerda que cuando hay un polígono cerrado es igual a 0, pero también podemos aplicar otros métodos, ¿no? Cuando no es suficiente, aplicamos otros métodos. Por ejemplo, el método de descomposición. O sea, ¿qué significa eso? Por ejemplo, si tú tienes este vector A y tú quieres, lo puedo escribir como la suma de dos vectores. Puedo decir este y este. Ese vector A es la suma de estos dos vectores morados. Pues recuerda que para representar un vector es importante indicar la dirección. Entonces, si este final, este es el punto final, este es el punto final, entonces este va a ser final, le llamo X, y este será Y. Ahí está, este es el inicio. Entonces, el vector A lo puedo escribir como la suma de dos vectores. Puedo poner acá también otro vector, digamos que sea un vector B. Este es mi vector B. Este vector B lo puedo escribir como la suma, lo puedo escribir como la suma de tres vectores. Ahí está. Entonces le puedo decir es M, N y P. Es importante indicar la dirección, ¿no? Entonces este es mi punto inicial de B y este es mi punto final. Y empiezo, pues si este es final de Q, de P, este es final de N y este será final de M. Y está la dirección. Entonces el vector B lo puedo expresar como la suma de M más N y más P. ¿Sí? Así lo puedo expresar. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta, chicos? Ok, no hay consultas. Entonces eso lo vamos a aplicar. Porque imaginemos que yo tengo un ejercicio, te dice así, a ver, tienes un triángulo, te dice así, ¿no? Ahí tienes un triángulo y te dice así, esto es X, te dice así, a ver, esto es, vamos a decir que esto es A. eh, ¿Qué le pongo? A ver, este es A, te dice, ¿ya? Este es A, este es B,
y acá está C. Y te dice que determines el vector resultante, pero en términos de un solo vector, en términos del vector A. Entonces tú ya dices, fue fácil, fácil, profesora, porque la resultante es la suma A más B más C, suma vectorial. Pero el ejercicio, si yo veo las alternativas, solamente está en función de un solo vector. Además de ello, te dice, este es M, es punto medio. Ya está. Entonces, lo que yo voy a hacer es utilizar el método de descomposición. Voy a usar un vector auxiliar y voy a decir que sea, digamos, este. A ver, este y este. Entonces, este va a ser M, digo, y este va a ser menos M. Como es punto medio, tienen el mismo valor, sino dirección opuesta. ¿Ya? Entonces, yo voy a expresar el vector B, pues. Entonces, ¿dónde está el vector B? Lo voy a expresar acá, en este triangulito, que lo puedo pintar de amarillo. No se nota bien, ahí está. Acá puedo decir que el vector B, ¿a qué es igual el vector B? ¿Mm? Entonces, en ese triangulito amarillo, yo puedo decir que B menos M es igual a A. Por lo tanto, B va a ser A más M. Así, lo puedo escribir. ¿Ve? Y luego voy por el otro lado. En este lado de acá, expreso. Y digo, M más C es igual a A. Por lo tanto, C va a ser A menos M. Entonces acá la resultante va a ser igual. A lo puedo escribir, bueno, A lo dejo así nada más. B lo puedes, ahí está B, lo en función de A más M. Ahí está, este es el valor de B. Y C lo escribo como A menos M. ¿Ya está? Entonces, ¿qué hacemos? M y M se van a cancelar y me va a quedar que la resultante va a ser 3 veces el vector A. ¿Ya está? Que he utilizado el método de descomposición. ¿Se entiende la idea, chicos? También puedo utilizar el método de descomposición utilizando el plano cartesiano. Mira, si yo utilizo mi plano cartesiano, ahí está, mi plano cartesiano, eje X, eje Y, y coloco mi vector. Este es el vector A. Lo voy a descomponer este vector A en dos vectores. Eta, este vector y este vector. Ahí está. Ahí está. Puedo decirte, a ver, vamos a utilizar otro color. Este es este verde, voy a decir en estos dos vectores verdes. ¿Ya? Como este es el eje X, le voy a llamar AX y este AY. Entonces, este vector A lo puedo escribir como la suma de estos dos vectores. A esta de acá se le llama representación vectorial. También yo puedo utilizarlo los vectores unitarios. Recordar. Cuando tú tienes tu plano cartesiano X y Y, recuerda que en el eje X, el vector unitario es Y. En el eje X negativo, menos Y. ¿No? Y menos Y. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y también otro vector unitario es hacia arriba el J y hacia abajo el menos J. Entonces,
Utilizando los vectores unitarios, tú puedes poner también así, el vector A es AXY más AYJ, ¿ya? Eso. También tú le puedes poner al vector A en coordenadas, ¿no? Coordenada X, coordenada Y. Así también. Pero ¿qué pasa si a ti te piden la magnitud? La magnitud, o sea, ¿cuánto mide el vector A? Entonces tú dices, si yo quiero hallar la magnitud, fácil, utilizo solamente Pitágoras, profesora. Ahí está, Pitágoras, que me dice los catetos al cuadrado. Ahí está el cateto al cuadrado. Y lo saco la raíz. Ahí está. O sea, necesito saber cuánto vale AX, ¿no? Pero AX es el cateto adyacente, entonces le pones A coseno. Y el AY es el cateto opuesto, entonces le vas a poner A seno y reemplazas. Cuando tú quieres descomponer en tu plano cartesiano, lo único que tienes que fijarte es que el ángulo sea notable. El ángulo tiene que ser notable. Entonces, para eso tú tienes que aprenderte el triángulo, los triángulos notables, pues, ¿no? De 37, 53, el de 16, 74, esos, ¿no? Entonces, eso hay que aprenderlos. Muy bien. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Ya, entonces ahí nosotros tenemos la componente X en coordenada, su magnitud, y si tú quieres hallar la dirección de A, lo puedes hallar con la tangente. Recuerda que el teta te va a indicar la dirección, ¿ya? La dirección. Y está. Ahí tenemos el vector unitario, que ya lo hemos mencionado, el vector unitario, su magnitud es igual a 1, lo puedo calcular el vector unitario asociándole al vector entre la magnitud del vector. Entonces no te olvides que el vector unitario para el plano cartesiano se conoce, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Ahí tenemos la descomposición en el plano en 3 dimensiones. En el eje X es Y, en el eje Y es J y en el eje Z va a ser K. Esos son los vectores unitarios. Entonces, con eso, chicos, vamos a resolver nuestra última parte de los ejercicios. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Ahí estaba el ejercicio número 2. Revisemos el ejercicio número 3. Ahí está. En el ejercicio número 3, ¿dónde está la 3? Está la 3. Ahí está. Este es el ejercicio 3. Me dice, la magnitud de la resultante máxima y mínima de dos vectores A y B es 21 y 3 respectivamente. Entonces nosotros decimos, pues, datos. ¿Cuál es mi dato? Me hablan de la resultante máxima. Recuerda que la resultante máxima lo puedo colocar como la suma. Y esto te dice que la resultante máxima es 21. Luego te hablan de la resultante mínima. Resultante mínima es la diferencia. Diferencia positiva. Como A es mayor, entonces le pongo A menos B. Esto me indica que es 3. Entonces, si tú puedes, con estas dos ecuaciones, tú puedes hallar el valor de A y de B, ¿no? Sumamos estas dos
voy a tener 2A, B y B se van a cancelar, eso va a ser igual a 24. Entonces A va a ser igual a ¿cuánto? A 12, ¿no? A 12. Y si A es 12, ¿cuánto vale B? ¿Cuánto vale B si A es 12? ¿Me pueden decir? Los escucho. ¿Cuánto vale B? ¿Te escucho? ¿Cuánto vale B? Si A es igual a 12, ¿cuánto vale B? 9. 9, ¿no? Porque tenemos acá que 12 más 9, 21. Muy bien, entonces ya conozco el valor de A y el valor de B. ¿Qué es lo que me piden? Me piden que determine la resultante cuando estos dos vectores A y B sean perpendiculares. ¿Cuánto vale la resultante? ¿Cómo podemos calcular la resultante de dos vectores perpendiculares? Bueno, lo único que yo necesitaría es resolverlo por Pitágoras. De esta forma, vamos a calcular la magnitud. ¿Me pueden decir cuánto sale? ¿Mm? ¿Cuánto sale? Ah, profesora, vale 12. Entonces tengo que hallar 12 elevado al cuadrado. B es 9. 9 al cuadrado. Hago la operación y tengo la respuesta. ¿Lo calcularon por ahí? 15. 15, dice su compañero. No, 15. ¿Todos de acuerdo? Bueno, a mí cuando yo tengo un triángulo 9 y 12, lo puedo colocar, por ejemplo, como un ángulo notable. Mira, porque esto lo puedo poner como 4 por 3. Esto es 3 por 3. Entonces esto será 5 por 3. La resultante 15. Muy bien. Entonces es importante conocer los triángulos notables, porque los triángulos notables muchas veces me simplifica la solución, los cálculos, ¿no? ¿Ya? Y si no te acuerdas los vectores, los triángulos notables, bueno, ¿qué te queda? Te queda simplemente operar. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Vamos. ¿No hay consultas? ¿Todos de acuerdo con la respuesta? Muy bien. Entonces, no hay preguntas. Vamos con el ejercicio número 4. En este ejercicio número 4 me dan este paralelogramo. En este paralelogramo me dice que M es punto medio. ¿Eso qué significa? Que estos dos puntos, si acá vale X, acá también va a salir X. Ya. Determine el vector resultante en función de A y de B. Mira que está B y ahí está A. Entonces tú ya sabes que la resultante es igual a A más B más X. Tú sabes eso. Pero en el ejercicio me dice que la resultante solamente lo expresa en función de A y de B. Por lo tanto, hay que hallar X, pues X hay que hallar. Hay que calcular X. ¿Qué hacemos? Entonces yo digo, a ver, vamos a calcular X. Entonces yo voy a analizar en esta partecita de este triángulo, en esta parte. Ahí está, en toda esta parte, ¿ya? Sacamos, calculamos. Entonces yo tengo así, en esta partecita del paralelogramo, yo tengo que toda esta diagonal, ¿cuánto vale? 2x. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Y observo que este es el vector A. Observo B, entonces voy a ponerlo hacia arriba.
Si le estoy cambiando la dirección a B, esto es menos B. Entonces puedo decir que A menos B es igual a 2X. Pero yo quiero saber cuánto es X. X es A menos B entre 2. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, finalmente, reemplazo nada más. La resultante va a ser igual el vector A más el vector B y en vez de colocarlo X, coloco esto. X es A menos B entre 2. Operamos. ¿Cuánto es? Sacamos mínimo, pues, ¿no? Mínimo, profesora, 2. Acá tengo 2A. Tengo más 2B, más A, menos B. ¿Todos de acuerdo en los cálculos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Resultante entonces va a ser 3A. 3A más B entre 2. Bueno, le puedo colocar así también. Si no está así, le puedo poner como un medio y le puedo poner 3A más B. ¿Vamos bien, chicos? ¿Estamos así? ¿Así aparece en la clave? Micrófonos abiertos, por favor. ¿Así aparece? ¿Tenemos? Muy bien, ¿no? Así aparece. ¿Consultas para este ejercicio número 4? Vamos, chicos. Micrófono abierto. Estamos en la primera semana. En las clases ustedes tienen que participar. Abran sus micrófonos si tienen alguna duda. ¿Están de acuerdo con la respuesta? ¿Se entendió la solución? ¿Cómo vamos, chicos? Parece que estoy sola, ¿no? No escucho, no, nada. ¿Vamos bien entonces? Ok, no hay consultas, no hay nada de nada. Ok. Entonces, como no hay consultas, continuamos. Ahí está el ejercicio número 4. Revisamos el ejercicio número 5. En este ejercicio número 5 me dan dos vectores y me piden que determine el ángulo formado por los dos vectores A y de B. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? Me dicen la magnitud del vector suma es igual al triple de la magnitud del vector diferencia. También te dicen, ya, magnitud. Entonces yo recuerdo que el vector suma por el método del paralelogramo para dos vectores es a al cuadrado más b al cuadrado más el doble del producto por el coseno. Porque acá yo tengo el vector A y el vector B que están formando el ángulo teta. Y yo quiero saber cuánto vale ese ángulo. Acá está la raíz, no olvidemos la raíz. Por este lado es 3 veces raíz cuadrada, la diferencia, que es lo mismo, al cuadrado más b al cuadrado, menos 2 veces ab por el coseno de teta.
¿Qué hacemos? Vamos a elevar al cuadrado cada término. Ahí está. Elevo al cuadrado. Se va al cuadrado con la raíz. Me va a quedar acá al cuadrado más b al cuadrado más 2 veces ab por el coseno de teta. Por este lado, 3 al cuadrado 9, la raíz se va con esto, me queda al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab coseno de teta. Hacemos las operaciones. Acá voy a tener 9 por 2, 18. 18 pasa a sumar 20, ¿no? Acá voy a tener 20 veces AB por el coseno de teta. Igual, por este otro lado, voy a tener 9 menos 1, 8. 8A al cuadrado. Lo mismo acá, 9, 1, 8. 8b al cuadrado. ¿Todos de acuerdo? Por dato del problema, te dice que la magnitud de A es igual a la magnitud de B. A y B son iguales. Ese es dato. Entonces, si eso es dato, yo puedo decir, esto es 20 veces A al cuadrado coseno de teta igual a 16 veces A al cuadrado. Puedo simplificar al cuadrado, va a quedar coseno de teta es igual a 16 sobre 20. Podemos simplificar, ¿no? Puedo sacarle cuarta 4, cuarta 5. ¿De qué ángulo su coseno es 4 quintos? Vamos, chicos. Es notable, ¿ah? ¿De quién será? Coseno, cateto adyacente, hipotenusa. ¿De qué ángulo estamos hablando? De 37. Entonces, por lo tanto, el ángulo teta es 37. ¿Todos de acuerdo? Te escucho. ¿Puedes abrir el micrófono? Vamos, chicos, estamos ya en la última. Ánimo. ¿Los escucho? ¿Por ahí? ¿Consultas? ¿No hay consultas? ¿Se entendió el ejercicio 5? Ok. Vamos bien, entonces. Ya. Bien. Ahí está, 37. Vamos con el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 tenemos dos personas que están tirando de un toro con unas cuerdas, ¿no? Con unas sogas. Entonces el toro se encuentra atado a dos sogas. Una de las personas tira con una fuerza de 50, la otra tira con una fuerza de 65 newton. Entonces, si en vez de estas dos personas yo quiero reemplazarla por una sola persona, ¿cuál sería la fuerza para generar el mismo efecto? Eso es lo que me preguntan. Entonces, en conclusión, lo que me están preguntando es, si yo sumo estas dos fuerzas, ¿cuánto me da para poder reemplazar con una sola persona, ¿no? Para que jale al toro produciendo el mismo efecto. Entonces, vamos a calcular el vector resultante. Entonces, ¿podemos calcular el vector resultante? Sí, puedo descomponer en el plano cartesiano, ¿no? Hallamos el plano cartesiano y se acabó el problema. Entonces acá nosotros decimos por acá, profesora, y acá. Ahí está.
Este será 65 coseno de 53. Este será 65 seno de 53. ¿Está? De la misma forma, la fuerza de 50 lo descompongo en esta componente y en esta componente, ¿ven? Formando mi triangulito. Entonces acá va a ser 50 coseno de 74 y acá 50 seno de 74. Entonces, se acabó nuestro problema. Me dice, determine la magnitud. Si deseamos reemplazar a las dos personas por una sola, determine la magnitud. Entonces, hallo, la resultante tiene una componente X. Lo hallo como la derecha menos la izquierda. Entonces, a la derecha yo tengo 65 coseno de 53. A la izquierda tengo 50 coseno de 74. Entonces, ustedes me ayudan. ¿Cuánto es el coseno de 53? Me dicen. Te escucho. Coseno de 53. Vamos, chicos. Coseno de 53. 3 quintos. 50. Me falta. ¿Cuánto es el coseno de 74? Por ahí, ¿alguien se acuerda del coseno de 74? ¿En qué relación lo están los ángulos? ¿Ah? Este es como 25, este es como 24. ¿Y acá cuánto es? No me acuerdo. ¿Cuánto es? ¿Por ahí alguien me ayuda? Triángulo de 74. ¿Se acuerdan por ahí alguno? ¿Pueden encender su micrófono? Si no te acuerdas, búscalo ahí, googlea. ¿Cuánto vale en qué relación? ¿7? ¿Todo? ¿7 o 16? 7. Ya. Muy bien, confiamos ahí en su compañera. Entonces, ¿cuánto sería el coseno de 74? Sería 7 sobre 25. A ver, por favor, el que no está de acuerdo, que abra el micrófono. Hacemos las operaciones. Quinta, 1. Quinta, ¿cuánto es quinta? 1, 3, 13. ¿Cuánto vale la componente X? ¿Me dicen? ¿Cuánto sale? Vamos chicos, 9 y 3. Acá, ¿cuánto vale? 25ava, 1, 25ava, 2. Tengo 14. ¿Cuánto es 39 menos 14? Vamos chicos, ¿cuánto? 5. 25. Muy bien, gracias, 25. Ahora vamos a hallar la componente Y. La componente Y lo calculo igual el vector que apunta arriba menos el vector que apunta abajo. Hacia arriba está el 65 seno de 53. Hacia abajo, 50, hacia arriba también es suma. Seno de 74. Si alguno ve algún error, puede encender su micrófono, ¿ya? 65 seno de 53, 4 quintos, más 50. ¿Cuánto vale el seno de 74? 24 sobre 25. Por ahí tenemos 65, quinta 1, quinta 1, 3. Tenemos 30 y acá tengo 12, lleva 1, 4, 5, 52. Y acá 1 y acá 2. Me queda 8, 48. Por ahí, ¿alguien me puede decir si hay un error por ahí?
8 tengo 10, lleva una, 100. Y está. A ver, algunos sí ha detectado. Te escucho, te leo. Tengo ahí la componente X y Y. ¿Ya? Tengo la componente X y Y. ¿Cuánto vale el vector resultante? Te escucho. Entonces nosotros decimos, estamos determinando la magnitud del vector resultante va a ser igual la raíz cuadrada de x al cuadrado y de y al cuadrado. ¿No? Ahí te piden la magnitud, pues. Entonces tú dices, la resultante va a ser igual 25 al cuadrado más 100 al cuadrado. Eso te va a salir igual a 25 raíz de 17 newton. Entonces ya tengo lo que me pedían. Esta es la magnitud. Magnitud. Si me piden el vector resultante, mira, el vector resultante hubiera sido así nada más. Componente X y más componente Y, J. Y hubiera puesto 25i más 100j y todo en newton. Cualquiera de las dos, pero acá te dice magnitud, por eso esta es mi respuesta. ¿Consultas hasta ahí? Te escucho, te leo. ¿No hay consultas? Muy bien. Revisemos nuestro ejercicio 7, ya que no hay consultas. Vamos con la 7. Veamos el ejercicio 7. En el ejercicio 7 te dice, en el básquetbol, el árbitro lanza el balón al aire para dar el inicio del juego, donde el balón está siendo sometido en dos jugadores. Entonces, el balón se disputan dos jugadores. Entonces, observo en la figura que uno de ellos, ¿no? Aplica una fuerza sobre la pelota de 100 y el otro a una fuerza de 75. ¿Listo? Ahí está todo lo que se ve acá. Está. Entonces me dice, si el balón después de la disputa se mueve hacia arriba, determine el ángulo teta que se le aplicó a la fuerza de 75. Entonces, para este ejercicio me están pidiendo que determine el ángulo teta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer es, profesora, descompongo, ya, hay que descomponer. Entonces, voy a descomponer en este angulito, ahí está, y en este angulito. Este va a ser 100 coseno de 53. Este va a ser 100 seno de 53. ¿Está? Lo he reemplazado. De la misma forma acá va a ser 75 coseno de teta y arriba 75 seno de teta. ¿Ya está? Entonces puedo sumarlo ya. Como condición, acá de dato me dice que el balón se mueve, el balón
se mueve hacia arriba. Hacia arriba. ¿Qué significa eso? Que la resultante se encuentra, esta resultante se encuentra en el eje Y positivo. Eso es lo que significa. Entonces, si eso significa, en consecuencia, esta componente X va a ser igual a 0. Entonces, la resultante no tiene componente X porque se encuentra moviéndose hacia arriba. Por lo tanto, estos dos vectores tienen que ser iguales. Por lo tanto, este vector que apunta a la derecha tiene que ser igual al vector que apunta a la izquierda. A la derecha apunta 100 coseno de 53. A la izquierda apunta 75 coseno de teta. Reemplazo. ¿Cuánto es el coseno de 53? Coseno de 53, ¿cuánto es? 3/5, ¿no? Igual. 75 coseno de teta. Podemos simplificar, hay que simplificar por ahí y ya tengo el valor de teta. A ver, simplificamos. A ver, simplificamos. Por acá tengo, te puedo sacar ¿cuánto sale, chicos? A ver. ¿Cuánto sale? 4/5. Ahí dice su compañera profesora, sale 4/5. ¿Y el ángulo cuánto será? ¿De qué triángulo su coseno es 4/5? Esto es 37, ¿no? 37. Muy bien, 37. Entonces esa es mi respuesta. Entonces yo tenía que utilizar este dato que me decía que el balón se mueve hacia arriba. Si se mueve hacia arriba, significa que la resultante de las fuerzas apunta al eje X positivo, por lo cual en el eje X debe ser 0. ¿Se entendió, chicos? Te escucho, te leo, consultas ahí. ¿No hay consultas? Muy bien. Entonces, nuestro último ejercicio, y con eso terminamos. ¿Ya? Por lo menos terminamos el curso de física. ¿Ustedes todavía continúan? Entonces, aquí tenemos el ejercicio 8. Te dice, para diseñar los ejercicios de rehabilitación de una lesión, se analizan las fuerzas en los tendones de los cuádruples. Ahí está, los tendones, y acá tenemos las fuerzas que se ejercen en esos tendones. Una fuerza de 50 y otra de 40. Entonces me dice que determine la fuerza resultante que estos tendones, ¿no? Determine la fuerza resultante de estos tendones. Entonces hay que hallar la fuerza resultante. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Mm? Profesora, descomponemos. Ya, descomponemos. Pero recuerda que acá 8 grados no es notable. 8 grados no es notable. 29 grados tampoco es notable. O sea, yo antes de descomponer tengo que fijarme que los ángulos sean notables. Como acá, mira, acá los era notable, no había problema, ¿no? El problema es acá. Pero 8, necesito que este 8 desaparezca. Entonces, para que desaparezca, puedo hacer ¿qué cosa? Que gire este plano cartesiano, ¿no? O sea, vamos a girar el plano cartesiano. Entonces, giramos nuestro plano cartesiano y no va a haber problemas. A ver, giramos y tenemos así. Mira, ahí está. Entonces, esta de acá va a girar 8 grados, 8 grados, y se va a encontrar acá. Este va a girar 8 grados, se va a abrir más 8 grados,
y acá el ángulo va a ser 20 más 8 grados, pues, ¿no? Acá era 29, 29 más 8 grados. Y mira, sale 37. Y este ha girado. Entonces no hay problema. La resultante la vamos a determinar. Profesora, ¿pero va a cambiar la resultante? Sí, va a cambiar, pero solamente va a cambiar la dirección. Acá no tengo problema porque a mí me están pidiendo la magnitud. Vamos a determinar la magnitud, ¿ya? Entonces, cada vez que tú tengas un ejercicio donde no hay ángulos notables, lo primero que puedes hacer es fijarte si hay la posibilidad de rotar, de rotar de tal forma que aparezcan triángulos notables, ¿sí? Ahora sí es más fácil, descomponemos esas fuerzas y salió nuestro problema. Entonces, descomponemos, chicos, en esta componente y en esta, ¿no? Ahí está, este es el coseno y este es el seno, coseno y seno. Y hallamos. Entonces, en el eje X, tenemos en el eje X solamente hay una fuerza, está a la derecha nada más, menos la izquierda, como apunta a la izquierda es negativo, y eso operando nos sale menos 30. Ese signo menos es porque apunta a la izquierda. De la misma forma, calculamos en el eje Y. En el eje Y es arriba menos abajo. Ahí está. Arriba menos abajo. Entonces acá yo tengo dos fuerzas. Arriba es 50 coseno 37, abajo menos 40. Entonces hacemos los cálculos y sale 0, ¿no? Este es 40, acá sale 40, menos 40, eso sale 0. Calculamos entonces la componente, la resultante, calculamos la resultante, su magnitud por Pitágoras, y eso es igual a ¿cuánto? A 30, pues, ¿no? 30. Y eso sería nuestra respuesta. ¿Consultas hasta ahí, chicos? Los escucho, los leo. ¿No hay consultas? No hay consultas. Entonces, no hay consultas hasta ahí. Muy bien. Entonces, para terminar esta parte, vamos a mostrar las alternativas de sus ejercicios. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber la próxima clase. Resuélvanlo, chicos. No se confíen, el tiempo no espera. Estamos en la semana 1 y sin menos pensar vamos a estar en la semana 9 y así vamos a terminar rápidamente. ¿Ya? Entonces, tenemos acá las claves de nuestros ejercicios propuestos. Lo pueden tomar captura y con eso nos despedimos. Nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima semana.